Susana Spurgeon. Yo sé que no pronuncio bien el nombre Spurgeon, pero así lo voy a decir, porque debería ser Spurgeon. La esposa de uno de los mejores predicadores de todos los tiempos. Pero hoy no vamos a hablar de Spurgeon. En 1871, Charles Spurgeon le escribe a su esposa, a quien llamaba Susie, estas palabras: mi profundamente amada, nadie sabe cuán agradecido estoy a Dios por ti y de todo lo que Él ha hecho por él. Tu parte es grande, porque al hacerme tan feliz, tú me has dotado para el servicio. Ni un gramo de poder se ha perdido para la buena causa por culpa tuya. Al contrario, he servido al Señor aún más por tu dulce compañía. El Señor Dios Todopoderoso te bendiga ahora y para siempre. Como uno de los hombres más influyentes de Inglaterra, Charles llevaba el peso de la responsabilidad ministerial sobre sus hombros. Su labor requería horas de energía, mucho trabajo semanal. Spurgeon se llegó a convertir en uno de los hombres más famosos de Inglaterra, al nivel de la reina. Al principio de su matrimonio, a Susana le resultó difícil entender la tarea de su papel como la esposa de un hombre tan famoso. En medio de una crisis, ella buscó guía en su paciente madre, quien le dio algunos consejos útiles. Susana, Charles no es un hombre común y toda su vida debe estar dedicada al servicio del Señor. Susana, trata de unirte a su obra. Trata de alinear tus deseos con los de tu esposo y poner la obra del Señor primero también en tu corazón. Susana entonces decidió hacer una tarea genial. Yo amo a mi esposo, pero mi esposo ama el ministerio y me ama a mí, pero él ama el ministerio. Por lo tanto, yo tengo que convertirme en un apoyo de su ministerio. Una conclusión que haría de ella la gran mujer que fue. ¿Y por qué les cuento esto? Porque Charles Spurgeon fue un escritor prolífico y publicó la mayoría de sus sermones él mismo. En 1875 completó el primer volumen de una obra que casi todos tenemos en las casas, que se llama Discursos a mis estudiantes. Y le entregó a su esposa un borrador pidiendo su opinión. Al terminar de leerlo, Susana dijo a su esposo que ella deseaba poner ese libro en las manos de todos los ministros de Inglaterra. Charles se echó a reír y entonces le dijo: ¿con qué dinero? Susana sintió el reto de hacerlo posible, pero no contaban con los recursos económicos. Y en ese momento recordó que ella tenía algo de dinero que había guardado. Cada vez que tenía algo extra lo guardaba. Fue a su habitación, buscó el dinero y cuando lo contó se dio cuenta de que era suficiente para publicar 100 copias de su libro. Y así nació una sociedad que se llamó Fondo del Libro. Quizás el Señor, dice ella, use esta pequeña ofrenda para llevar este libro a algunos pastores, pensó. Sin embargo, Susana nunca soñó que esta experiencia le llevaría a invertir el resto de sus vidas en el servicio al pueblo de Dios. El siguiente número, Spurgeon publicaba una revista semanal que se titulaba The Sword and Trowel, la espada y la paleta. Revista que él dedicaba una vez a la semana, pero que no salía a ningún lado porque él no podía publicar eso en esa cantidad de copias. Así que la señora Spurgeon decidió entregar los libros a cada ministro y se lo dio a cada iglesia una pequeña copia de los libros. Las solicitudes comenzaron a ser más numerosas de lo que ella anticipó y en esa primera entrega ella misma suministró 200 copias en lugar de 100 que originalmente había presupuestado. Cobraban una pequeña suma por cada folleto. En el siguiente número de su publicación, Charles habló de los muchos ministros que deseaban nuevos libros para aumentar su conocimiento, mejorar sus ministerios y acerca del fondo de libros que Susana había creado para satisfacer esta necesidad.
Poco tiempo después comenzó a llegar dinero para financiar el fondo de libros, de modo que se podían proporcionar recursos a más ministros necesitados. La acción de Susana, para resumirle, puso en marcha una organización benéfica que duró hasta su muerte. El fondo del libro, esa organización, llegó a distribuir 71,000 copias de libros por año a ministros reformados de todo el país. Además de apoyar a Charles en sus temporadas de depresión y enfermedad, porque Spurgeon era un hombre muy enfermo. Sufría de la gota, tenía hipertensión, era diabético, era un hombre muy enfermo. Susana también era una mujer muy enferma. En 1865, cuando tenía 33 años, Susana comenzó a tener dificultades para caminar. No se sabe bien ni qué tipo de enfermedad tenía. La condición de Susana se volvió lo suficientemente grave como para requerir cirugía. Y muy interesante en su biografía, que James Simpson, ustedes ahora, ¿quién es James Simpson? Bueno, James Simpson es el padre de la ginecología moderna. Intentó operarle la columna cervical a Susana. Y como ustedes se imaginan, James Simpson de ginecología sabía mucho, pero de la cervical, nada. Así que en 1869 fue en vano aquella operación. El resultado de la cirugía fue devastador para Susana. Sufrir en lugar de servir se convirtió en mi rutina diaria, decía ella. Pero Susana creía que Dios estaba usando sus dolencias físicas para refinar su carácter. Incluso en las circunstancias más insoportables, Susana demostraba gratitud, alegría, paciencia. Llena de gratitud, confió en que Dios le daría la fortaleza a través de su debilidad. Charles y Susana estuvieron casados por 36 años. El matrimonio fue una fuente de fortaleza y consuelo permanente, tanto para Charles como para Susana. Ambos, los dos, sufrieron enfermedades y discapacidades periódicas, pero durante toda su vida se amaron profundamente, se entregaron el uno al otro, cada uno buscando el medio, las palabras, para aligerarse la carga mutuamente. Como dato interesante, Spurgeon muere primero que Susana, y ella se dio la tarea de recuperar toda la obra de su marido, y ella fue una de las principales editoras de todos los escritos que tenemos de Spurgeon en la actualidad. ¿Por qué he querido empezar mi exposición de esa manera, mis hermanas? Porque muchas veces se dejan atrás las vidas de las grandes mujeres que fueron en muchas ocasiones las verdaderas protagonistas de los grandes hombres, que forman parte de la historia del cristianismo y también, ¿por qué no?, de la historia de la humanidad. Las mujeres forman parte imprescindible de la historia de la humanidad, y la humanidad no sería lo que es hoy. El cristianismo no tendría el avance que tiene hoy si no estuvieran ustedes, amadas hermanas. En este texto que queremos compartir ahora al final, quiero que nosotros nos veamos el texto y quiero que ustedes reflexionen conmigo sobre este texto. No es más, miren lo que vamos a hacer, no es más que una mujer madura ¿cómo debe aconsejar a una mujer más joven? Vamos a Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Tito 2, 3 al 5. Dice así nuestro texto: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Lo primero que debemos tener en cuenta es el término las ancianas con que comienza el apóstol Pablo. ¿Qué son las ancianas? En primer lugar, mis hermanas, el término anciana aquí no se refiere a pastoras. Está mal. A pesar de que claramente el Nuevo Testamento le llama a los pastores en muchos lugares ancianos, no debemos interpretar el término en este término como pastoras. ¿Por qué? Bueno, porque el contexto lo dice claramente. Si buscamos un poquito antes, se darán cuenta que Pablo no está hablando de pastoras, porque dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe,
las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no esclavas del vino, maestras del bien. En verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Verso 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo. ¿De qué está hablando? El texto obviamente está hablando de diferentes generaciones en la iglesia. Está dando exhortaciones a diferentes grupos en la iglesia. A los hombres maduros, a las mujeres maduras, a las mujeres más jóvenes, a los jóvenes varones. En otra ocasión habla de los criados que habían en aquella iglesia primitiva. Acuérdense que todavía estaba la esclavitud. Obviamente el apóstol está refiriendo a grupos de diferentes edades, generaciones. Grupos que estaban en la iglesia. Se refiere entonces el apóstol a mujeres de probada madurez cristiana. El término ancianas no significa tampoco mujeres de edad muy avanzadas, como en nuestros días, sino a mujeres maduras en la fe. Y fíjense, hermanas, que no se les pide a esas mujeres maduras que se basen en su experiencia para tener un carácter, para enseñar a las jóvenes. Eso es lo primero que tenemos que aprender. No se le pide a las mujeres maduras que le digan a las jóvenes: oye, mi experiencia es esta, yo he pasado esto, lo otro, y por lo tanto yo te pido que hagas esto y lo otro, porque yo así viví con tu padre, así viví con tu... No. El apóstol nos pide que esas mujeres se basen en su crecimiento en la gracia para aconsejar a las jóvenes. Ahora, mis hermanas, ¿cuál es el ejemplo que las mujeres maduras deben dar a sus maridos, a las mujeres jóvenes? En primer lugar, dice el apóstol, las mujeres maduras, las ancianas, sean reverentes en su porte. En primer lugar, nosotros vamos a ver cómo deben ser ellas, qué deben decirle ellas a las jóvenes y por qué deben hacerlo. ¿Cómo deben ser ellas? ¿Qué deben decirle a las jóvenes y por qué deben hacerlo? En primer lugar, deben ser ejemplos de reverencia en toda su presencia. No solamente en el porte externo, sino mujeres que tengan una presencia de piedad. Mujeres que han sido transformadas por la gracia de Cristo. Ustedes saben cuál es el lema, cuál debe ser la oración de una mujer madura en el Señor. Señor, mi Dios, esto lo escribió Horacio Bonar, llena mi vida con alabanza continua, con todo mi ser proclame tu ser, la senda recorrida, alabanza no de labios, ni de corazón tan solo, sino de una vida hecha, toda de alabanza te pido. No de labios solamente, sino de vida. Alabanza en las palabras que digo, en las miradas, en los tonos de la vida común, en la mesa al conversar con mis seres queridos, el reproche, la pérdida, soportar con dulzura, firme, decidido, con amor y bendición al que me odia, devolviendo bien a quien me hizo mal. Esa es la oración de una mujer piadosa, mis hermanos, mis hermanas, la oración de una mujer piadosa. La palabra reverente tiene la idea de comportarse con santidad. Y algunas versiones, como la Reina Valera, traducen la palabra reverentes en su porte. Y pudiéramos pensar que aquí se está hablando solamente del vestido. Pero sin embargo, la Biblia de las Américas dice, las ancianas deben ser reverentes ¿en qué? En su conducta, dice la Biblia de las Américas. Se refiere a mujeres maduras que han de mostrar la presencia de Dios en su vida. No solo en su vestir, sino en su actuar como fieles siervas de Dios en todo tiempo. Sí, fieles siervas de Dios. Dice un autor, los que miran a las hermanas maduras en Cristo deben ver un reflejo auténtico de la santidad y del caminar con Dios en sus vidas. Mis hermanas, ustedes saben que cuando uno ve el Nuevo Testamento y ve las exhortaciones que se le hace a las mujeres, específicamente a las mujeres en el Nuevo Testamento, el énfasis no está en lo que tú digas. ¿Está en qué? En lo que tú hagas. No sé si se han dado cuenta. Los tres que hemos hablado acá, las dos hermanas y yo ahora, los tres textos, todo el énfasis está en lo que tú hagas, no tanto en lo que tú digas.
Pedro dice que las mujeres cristianas ganen a su marido ¿cómo? Hablándole, dando texto y texto y texto y texto. No. ¿Cómo es? Sin palabra, con una conducta, con un carácter afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Es evidente que las iglesias de todo tiempo, pero hoy más que nunca, requieren de esa clase de mujeres piadosas, que muestren su carácter cristiano y que sean respetadas por las generaciones jóvenes para recibir sus enseñanzas. Segundo, deben ser reverentes en su conducta. Segundo, deben ser ejemplos en el uso de la lengua. Miren lo que dice Pablo, no calumniadoras. Oigan esto, no se duerman todavía. Aunque se trate de una generación y siempre habrá excepciones en general, dice este autor, la conversación preferida de los varones suele centrarse en lo externo, en el mundo externo. Tú nunca habitualmente te encontrarás un grupo de varones hablando de la casa, de cómo se comportaron los hijos. Es raro eso, ¿verdad? Es raro ver un grupo de varones hablando sobre eso. Y yo creo que deberíamos hablar más, pero bueno. Los varones hablamos del trabajo, del país, de la política, del deporte, unas cosas un tanto impersonales. En cambio, la conversación predilecta de las mujeres suele centrarse en las personas, la familia, los conocidos enfermos, los desgraciados, los vecinos, sus asuntos en la casa, los muchachos. Este tiene su lado altamente positivo, pero tiene un lado muy peligroso. ¿Cuál es? La calumnia, el chisme. Porque es muy raro chismear de política. Es mucho más fácil chismear del vecino. Tiene siempre el problema la conversación femenina de llegar a hablar mal de la gente. Si bien es cierto, dice este autor, que los varones ancianos necesitan también tener prudencia en su conversación, Pablo es más explícito aún en el caso de las mujeres. La forma especial que la prudencia debe tomar en ellas es que aprendan a refrenar su lengua, a no revelar confidencias ajenas ni hacer comentarios negativos de otras personas. Es claro que no hay nada más pecaminoso y que produzca mayor escándalo tanto en la familia como en la iglesia que la práctica del chisme, mis hermanos. Hablar a espaldas de la persona. Pablo dice, no calumniadoras. Es lamentable también que los seres humanos, por naturaleza, seamos más propensos a oír y a repetir relatos que lastiman y desacreditan a otros, en lugar de preferir hablar bien de los demás. Sería una buena recomendación proponerse no hablar nada de otros a menos que se tenga algo bueno que decir. Miren, si te vas a llevar algo hoy de esta parte, proponte no hablar nada de otro a menos que vayas a hablar algo bueno. Ese es el proceso de pensamiento un poquito anterior. Ay, voy a hablar algo, déjame, es bueno, lo suelto. Proponte hacer eso. Cuando vayas a soltarlo, dile, esto que voy a hablar de esa persona exalta, hace que la gente diga, wow, dilo. No lo digas de ti, dilo del otro. Nunca un comentario negativo de otra persona se hace por amor, mis hermanas. Escuchen nuevamente, mis hermanos, nunca un comentario negativo de otra persona se hace por amor. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Así que cuando tú vas a dar un comentario negativo, ¿con quién lo debes hablar? Con la misma persona que está en el comentario. Porque fieles son las heridas del que ama. El chisme es un pecado que carcome la iglesia, que rompe toda relación humana, que destruye la reputación del otro. Y amadas hermanas, ustedes tienen que cuidarse de eso. Muchas veces las calumnias vienen en formas de motivos de oración, porque las vestimos con un tinte de espiritualidad. Hermana, te vengo a hablar de fulano para que ores. Vienen adornadas de frases, de textos bíblicos. Vienen adornadas de aparentes preocupaciones por el otro. Sin embargo, el exponer el pecado o el error de otros a un tercero que no está involucrado siempre es un acto de calumnia. ¿Saben eso?
siempre, cuyo objetivo jamás será el bien y el amor. Dios ha dejado en su palabra cómo resolver el pecado entre nosotros. Claro, está clarísimo. Yo quiero que leamos este texto. Sé que es tarde, pero vamos a leerlo un momentico. Un momentico. Mateo 18, 10 al 15. Aquí Jesús resolvió el problema del chisme de forma brillante. Miren esto, Mateo 18, 10 al 15. Y yo les leo el texto entero. Sé que los pastores siempre usamos el último texto. El texto, si tu hermano peca contra ti. Pero quiero que ustedes vean el contexto en que Jesús dice las palabras, para que vean cuánta savia tienen las palabras. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Del 10 al 15. Sí, el verso 10. Mateo 18, verso 10. Empezamos. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esta es la Reina Valera, lo que yo estoy leyendo. No. Yo quiero el 10. Lo que no creo que esté leyendo la Reina Valera. Perfecto. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si conoce y si acontece que la encuentra, de cierto os diga que se regocija más por aquella que por 99 que no se descarriaron. Hermana, el contexto es este. El Señor tiene cuidado de tus hermanitos más pequeñitos, de las ovejitas que están cojeando entre nosotros, de ese hermanito que tú vas atrás, que le cuesta trabajo avanzar, de esa ovejita que le cuesta trabajo salir adelante, pero el Señor tiene cuidado de ella. ¿Y qué quiere el Señor con ella? Que tú no le digas su cojera a otro. Que tú no se la digas a otro, porque esa es una ovejita que él ama también. Miren cómo lo dice. Así no es, verso 14, la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano que está cojeando? Diciéndoselo a él. Tú y él solos. Tú y él solos. Así lo ayudas. Así lo ayudas. Si se lo dices a otro, ¿qué haces? Es chisme. Y además de chisme, le haces daño. No le ayudas. Le haces daño. Jesús no quiere que se pierda ninguno de nosotros. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Tercero, las mujeres maduras deben ser ejemplo de dominio propio, mis hermanas. De dominio propio. No esclavas del vino. Y ustedes saben, yo no sé en las cartas, el pastor Jover está allí y hemos estudiado a profundidad estas cartas de Tito y Timoteo. Pero yo no sé por qué el énfasis al vino en las cartas de Tito y Timoteo. Muchas veces el apóstol en 1 Timoteo y en Tito se dice que los pastores no deben ser dados al vino, que los diáconos no deben ser dados a mucho vino y ahora nuevamente que las ancianas no deben ser dadas a vino. Yo sé por qué, ahora se lo voy a decir. En las iglesias de Creta, en la isla de Creta era muy famoso el vino y se hacía buen vino, pero además de buen vino, fuerte, que embriagaba. Así que el no dado al vino vino a ser un sinónimo de una persona que tiene las riendas bien tomadas, que tiene dominio propio, autocontrol. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El dominio propio implica que tengamos nuestro yo bien atado, como el jinete tiene bien atado y dominado el caballo por las riendas. Amada hermana, ¿y qué es tener dominio propio? Primero, dominio propio de nuestras lenguas. Eso es lo primero que tenemos que tener dominio propio, de nuestras lenguas. Santiago dice que
La gente le pone freno en la boca a los caballos y así nos ordena a dominar nuestras lenguas. Y termina diciendo el verso 9, hermano, Santiago es especialista en dominar la lengua. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, venimos para acá y que cantamos preciosidades. Venimos y cantamos con fervor al Señor. Pero con esa misma lengua con que cantamos al Señor, dice Santiago, maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo. Santiago nos está diciendo, bendigan a Dios y hablen bien de su prójimo. Segundo, que debemos tener dominio propio de nuestras emociones, mis hermanas. Hermanas amadas, Dios hizo a las mujeres muy emocionales. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero que ustedes saben cómo es la psicología masculina. La psicología masculina, oye, yo me doy cuenta de eso a diario con mi esposa. La psicología masculina, mi esposa se pone a hablarme a mí al lado y yo estoy haciendo otra cosa y ella misma desiste. Ella dice, déjame dejarlo, que este está. Déjame dejarlo. Él está en nuestra psicología, mis hermanos. Nosotros hacemos un esfuerzo, por favor, llévenos suave. Hacemos un esfuerzo porque el problema es que la mente de nosotros, por eso se dice muchas veces que nosotros somos menos inteligentes que ustedes. Porque la mente del hombre es una mente que funciona en cuadros, en habitaciones. Y nosotros cuando estamos en esta habitación, por ejemplo, que es la habitación del sermón o la habitación de la clase o la habitación de juego de pelota, nos es difícil saltar para la otra, pero la mujer no. La mujer salta de habitación para otra con una facilidad. Lo mismo habla de los hijos, que va y hace un café y yo no sé cómo pueden. Y dice una receta de comida y ahí mismo salta para una medicina y nosotros no podemos, no estamos diseñados para eso. No podemos hacer el switch. Pero mis hermanas, las emociones de ustedes muchas veces les juegan malas pasadas. Les juegan malas pasadas. Por eso Pablo a los tesalonicenses le dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Mi hermana, cuando tú estés deprimida en tu casa, cuenta tus bendiciones. Date un chance al lagrimeo, a la lloradera. Di, espérate, límpiate las lágrimas con el pañuelito, ponlo al lado y di, ¿cuántas bendiciones yo tengo? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas el Señor me ha dado? Entonces, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. La mujer también debe poner en rienda sus pensamientos. Dice, segundo a los Corintios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La mujer debe tener cuidado de sus acciones, dominio propio de sus acciones. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Así que, mis hermanas, el dominio propio es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Y esa manifestación del fruto del Espíritu Santo se refleja en tu vida, en todas esas áreas de tu vida. Controlando tus emociones, controlando tu lengua, controlando tus pensamientos, controlando tus acciones. Ahora, una mujer piadosa, que es de esa manera. Hermanas amadas, estos son ideales. Estos son ideales que están delante de nosotros. Sabemos que ustedes, ninguna va a llegar a este grado de perfección. ¿Quién es aquel que hace el bien todo el tiempo y no peca? Obviamente que no vamos a llegar. No vamos a llegar a ese grado de perfección. Eso es Cristo. Es Cristo. Pero corremos a la meta. Corremos a la meta. Ahora, una mujer que tiene como regla general estas cosas y vive en este principio, debe enseñar con el ejemplo. Por lo tanto, ellas son maestras del bien. Maestras del bien. Ahora vamos, ¿cómo enseña esta mujer madura a las jóvenes?
La Reina Valera dice maestras del bien. Literalmente dice deben ser maestras de lo que es excelente. Y ahora ustedes podrán decir, bueno, pero claramente en el Nuevo Testamento, en pasajes como 1 Timoteo 2:12, dice que no es apropiado que la mujer sea predicadora en la iglesia. Y se lo digo también entre ustedes, ahora hay mujeres que nos visitan hoy y les puede parecer raro. Pero mis hermanas, nosotros no escribimos la Biblia, la escribió Dios. Este orden es establecido por Dios. Nosotros lo único que hacemos es decir, Señor, habla, que nosotros obedecemos. ¿Por qué Dios ha decidido que en la iglesia, en el culto público de la iglesia, solo son los hombres los que deben predicar? Bueno, porque Dios ha decidido así las cosas. Por su buena voluntad, Dios quiere que así sea. Las mujeres maduras deben ser, sin embargo, maestras del bien. Porque el problema es que las mujeres maduras enseñan con su propio ejemplo a la congregación. Deben ser ellas mismas modelos a seguir. Como lo veremos en el segundo punto, que viene, el apóstol deja claro que esta enseñanza está basada en un modelo que se debe de seguir. Así que, mis hermanas, una iglesia saludable es en aquella en la que las mujeres maduras en la fe son maestras de las mujeres más jóvenes. Son maestras con su ejemplo, pero también con sus palabras. Pablo le dice en otras palabras, mira a Tito. Tito es un joven pastor, un muchacho, un joven pastor, como yo. Yo lo que llevo de pastor aquí son 4 meses, ¿verdad? A veces me dicen pastor y yo digo, ¿seré? Sí, me acuerdo de verdad. De verdad, me pasa todavía. Tú como pastor de la iglesia, dícele Pablo a Tito, debes exhortarle a las mujeres maduras a que tienen una responsabilidad y es a discipular con su ejemplo y sus palabras a las mujeres más jóvenes e inexpertas que hay entre ustedes. Habiendo visto entonces, mis hermanas, el carácter de las mujeres maduras, veamos el discipulado que esas mujeres maduras deben dar. Y este debe ser el orden. Tú no puedes darle a nadie lo que tú no tienes. Tú no puedes enseñarle a nadie una vida que tú no llevas. Así que el orden es, si tú no eres una mujer madura, tienes que luchar por serlo. Tienes que luchar con la gracia de Dios en ti, por crecer en aquellas cosas que el Señor te ha ordenado. Y entonces, cuando llegues a ese grado de madurez, enseñar a las mujeres jóvenes. Primero, el carácter de las mujeres maduras. Segundo, la enseñanza que deben dar. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. 7 cosas tienen que enseñar a las mujeres jóvenes. Miren, las vamos a pasar rápida, pero les voy a citar algunos detalles que las 2 hermanas que hablaron antes no citaron, para darles ese toque de completar las cosas. Las mujeres maduras enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos. Que enseñen a las mujeres jóvenes estas cosas. Ahora, el griego es un poquito diferente del español. Para las que nos visitan, el griego es el idioma original en que Dios inspiró las Escrituras, el Nuevo Testamento. Y el griego dice que enseñen a las jóvenes a ser. Hacer. Ahí donde dice nuestro español que enseñen a las mujeres jóvenes a amar. No. Que enseñen a las mujeres jóvenes a hacer. Es una forma de vida. ¿Y hacer qué? Hacer a amar. Eso no tiene sentido en español. Por lo tanto lo traduciremos así, que es más correcto. A ser amantes de sus maridos. El primer énfasis de las obligaciones de las mujeres jóvenes recae sobre el amor en casa. Quizás nos sorprenda leer que las ancianas han de enseñar a las mujeres jóvenes a ser amantes de sus maridos. Bueno, pero el amor no es un sentimiento. No es un sentimiento el amor. Necesita eso, ser enseñado. ¿Alguien me tiene que enseñar a mí a amar a alguien? Pues sí, mis hermanas. Amar se aprende. ¿Saben eso? Amar se aprende. Hermanas, el amor es un acto que nace de la voluntad. Una esposa ama a su esposo cuando comprende, conoce, fomenta su relación basada en un entendimiento pleno de lo que la palabra enseña. Y les voy a explicar, hermanas, para que ustedes tengan una idea. El otro día en la consulta llegó una señora y me dijo de esta manera: doctor, estoy cansada.
estoy aburrida. Y dígole, ¿cuál es el aburrimiento? Dice, mi esposo tuvo una sección medular, o sea, de aquí para abajo está muerto. Y está en el hospital. Y ya estoy aburrida de él. De aquí voy a ir a divorciarme. Y yo enseguida recapacité. Mi madre, que poco le duró el amor. Por eso es que amar se aprende. Porque cuando tú te veas en esa situación, tú tienes que repetirte a ti misma, yo juré amar a ese hombre todos los días de mi vida. Yo juré servir a Dios viviendo cerca de ese hombre todos los días de mi vida. Y por lo tanto, ya ese hombre no es el hombre que yo conocí. Ese hombre que era ese líder que tomaba siempre todas las decisiones, que iba adelante. No, ese hombre ahora es la prueba que el Señor me dio, pero yo juré amarle todos los días de mi vida. Así que amar se aprende. Las mujeres maduras que tienen matrimonios sólidos y con experiencia deben enseñar a las más jóvenes de los obstáculos que surgirán en el matrimonio. Como dice John Piper, de que el matrimonio es, ese libro se titula así, Cuando dos pecadores dicen te amo. Eso es un matrimonio. Son dos pecadores. Todo es bello el día de la boda. Todo es bello. Pero después empiezan los problemas. Son dos pecadores que han jurado amarse para siempre. Y surgirán obstáculos, surgirán rencores, surgirán momentos en que tú dices, ¿cómo me voy a someter voluntariamente? Pero mis hermanas, amar se aprende. Notemos que el texto no dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos siempre que estos sean creyentes. No dice eso el texto. Lo dice en un sentido absoluto. La mujer que es creyente, aunque el marido no lo sea, tiene que transmitir al marido las bendiciones que el Señor ha derramado sobre ella. Ella ha sido salva por amor, salva por la gracia de Dios, y ahora Dios derrama en su corazón su amor para que fluya a otras personas. Y a la primera persona que tiene que fluir ese amor es a tu marido, que tiene al lado. A tu marido. Me acuerdo cuando yo era muchacho, adolescente, yo estaba en una iglesia y el pastor siempre hacía esta historia. Él dice que una mujer se había convertido al Señor, una conversión sincera. Y pasaron los años, el marido era un inconverso de marca mayor, y pasaron los años y ella estaba tratando de luchar para ganar a su marido para el Señor, a través de una conducta casta, a través de una conducta amable y apacible. Llegó un día el marido a la casa y ella estaba, en Cuba se tienden las ropas, se tienden en tendedera. Aquí también en Hialeah hay algún lugar que se tiende ropa. Y se tienden las ropas en tendedera. Y ella estaba ahí en el patio de la casa tendiendo las ropas. Ella dejó las ropas allí, aquellas sábanas blancas como coco. Porque en Cuba no tenemos dinero, pero mis hermanas dejamos las sábanas blancas como coco. Y aquellas sábanas blancas. Y aquella mujer estaba adentro y el marido dijo, esta es la mía, yo la voy a probar a esta, ¿verdad? A ver si ella es cristiana de verdad. El marido destendió toda aquella ropa y la restregó en el lodo del fango abajo. Y la llamó y le dijo, ven acá para que veas. Y ella lo miró y dijo, este se va a llevar hoy un susto de mí. Recogió la ropa, la volvió a lavar. Y ese hombre estaba sentado ahí en la iglesia aquel día. Y él decía, si la reacción de ella hubiese sido otra, a mí me hubiese costado mucho trabajo venir a los pies de Cristo. Claro que el Señor cuando salva a alguien lo salva, pero ese testimonio de ella, de que Dios salva de verdad a la gente, de que Dios transforma de verdad a la gente, eso fue para mí mayor que cualquier predicación de mejor predicador del mundo. ¿Saben eso, mis hermanas? Así que las mujeres maduras enseñan a las mujeres jóvenes a ser amantes de sus maridos. En segundo lugar, a que sean amantes de sus hijos. Deben amar a sus hijos. Y nuevamente nuestra primera reacción es, ¿toda madre ama a su hijo? No lo des por sentado, mi hermana. Desgraciadamente, hoy hay más de una madre que no ama a su hijo. La historia de la humanidad demuestra que el amor materno muchas veces ha brillado por su ausencia. El asunto es que el amor a los hijos incluye cosas que si no se hacen, no lo amas de verdad, mi hermana. Y mi hermana,
esto es duro entenderlo, pero es la verdad de las Escrituras. ¿Ustedes saben qué incluye el amor a los hijos? Estorbarlos. ¿Ustedes saben qué incluye el amor a los hijos? Corregirlos. ¿Ustedes saben qué incluye el amor a los hijos? Amonestarlos. Recuerden el proverbio, fieles son las heridas del que ama. Deben las mujeres maduras enseñarle a las mujeres jóvenes e inexpertas que el verdadero amor por sus hijos está definido por la palabra. Los padres somos responsables ante Dios de nuestros hijos mientras están bajo nuestro techo. Por tanto, la madre que ama por el amor que le tiene a sus hijos sabe que debe estorbar su pecado, disciplinar su desobediencia. Porque la madre que hace eso está interesada en criar a su hijo. Le ama. No para ella. Ella está interesada en criarlo para cuando ese hijo salga del hogar. La madre que ama sabe decir que no. ¿Saben eso? La madre que ama no se comporta como una amiga más de sus hijos adolescentes, no. Nosotros no somos amigos, otro amigo más, otro compinche más de nuestros hijos adolescentes, no. La madre que ama guía, exhorta, reprende. Y entonces le dice, como dice Salomón en Proverbio, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si vas por la calle y los pecadores te quieren engañar, no consientas. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies van hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Eso es lo que hace una madre que ama a sus hijos. Una madre que ama a sus hijos no los tiene en un pedestal, mis hermanas. Hermanas, ustedes tienen que cuidarse de eso, porque ustedes, Dios las creó así, emocionales. Tienen que cuidarse de hacer de sus hijos ídolos. Una madre, Dios no le ha dado a sus hijos para que los adore. Una madre que ama a su hijo sabe que ese hijo que tiene es un pecador. Le reprende cuando comete pecado y desobediencia. Por lo tanto, no le da la razón cuando hace mal a otro. No le demuestra que su hijo es el centro del mundo. Le advierte de su estado espiritual y le llama al arrepentimiento. No consiente en su pecado. Una madre que ama a su hijo le muestra que su amor a Cristo está por encima de él. Hermana, llévense esto. Una madre que ama a su hijo le demuestra siempre que ella tiene un amor más grande que el de él. Y es el amor a Cristo. Ese es más grande que el amor que le tiene. En tercer lugar, las mujeres maduras enseñan a las jóvenes a que sean prudentes. Deben aprender a ser sensatas. Una comprensión de la vida vista desde la perspectiva de Dios. Cuando empezamos a ver nuestras circunstancias con los ojos de Dios, esto, mis hermanas, nos hace llevar vidas sabias. Otra manera de decir lo mismo es que las mujeres jóvenes tienen que ser dueñas de sus pensamientos. No deben ser esclavas de sus impulsos. Cuarto lugar, deben enseñarle a las mujeres jóvenes que sean castas. Exactamente la palabra es puras. Es decir, no deben abrigar ninguna clase de impureza de pensamiento, de palabra o de acción. Las mujeres jóvenes no están exentas de la necesidad de pureza. Deben ser fieles en todo a sus maridos. Deben ser recatadas en su comportamiento. Necesitan ser corregidas. Deben aprender a ser modestas en su manera de vestir. Deben aprender a ser modestas en su manera de comportarse. Y es oportuno que las mujeres mayores le enseñen estas cosas, mis hermanas. Mi hermana, es muy raro, de verdad, sinceramente. Hermana, ayúdanos en ese trabajo. Yo estoy seguro que ninguno de los tres pastores aquí nos cuesta trabajo llegar a una hermana y decirle, hermana, vístete decorosamente. Nos da trabajo. Muy raro, ustedes se encontrarán uno de nosotros. Y para que uno de nosotros les diga eso en una supervisión personal, está pasando por una cantidad de cosas en su corazón, porque nosotros sabemos que es difícil para un hombre decirle eso a una mujer. Las mujeres maduras deben decirle a las más jóvenes, vístete decorosamente. Sexto lugar, que las mujeres sean cuidadosas de su casa. Y aquí voy a pararme de nuevo. La palabra es
hacendosas en el hogar. En quinto lugar, este lugar es muy importante. Ustedes saben cómo traducen algunas versiones antiguas esta palabra, cuidadosas de su casa. La traducción es que se quedan en su casa. Y dice un comentarista, aunque en la época moderna pudiera parecer esta idea obsoleta o anatema, no pueden quemar aquí de anatemas, parece que esta es la idea del texto. Hacendosas o trabajadoras en su casa. Amadas hermanas, el hogar es el ministerio primario de la mujer. Esa es su esfera de influencia. Ese es el lugar a través del cual ella cambia el mundo. Dijo alguien, la fortaleza, dijo alguien, no, un gran presidente de este país, la fortaleza de esta nación deriva de la integridad de los hogares de esta nación. Qué triste. Amadas hermanas, Dios, qué triste que esta nación no tenga hogares dirigidos por mujeres que se queden en su casa a dirigir sus hogares o a trabajar en sus hogares. Porque esta nación está destinada al destrozo. Porque los hogares hoy en esta nación, ¿qué son? Hoteles, hostales. Los hogares son hostales. Llega el marido a las 6 de la tarde, llega la mujer a las 6 de la tarde, los hijos se crían solos, comen, duermen, desayuno, todo el mundo para allá, vuelve de nuevo y así vivimos. Son hostales, son hoteles. Hoteles con desayuno incluido. Amadas hermanas, Dios le ha dado a ustedes un ministerio glorioso que cumplir y es el ministerio del hogar. Claramente el mejor ejemplo de la vida de la mujer en el hogar es el ejemplo que tenemos en Proverbios 31. Hermanas, vamos allá, ya estamos terminando, no se asusten. Y yo le decía a los hermanos hoy cuando estábamos preparando la comida, hermano, yo estoy fascinado con el Dios que nosotros tenemos. Miren, antes que lean Proverbios 31. Porque nosotros leemos Proverbios 31 así, como si fuera en el siglo XXI. Hermanas, Proverbios 31 está escrito en medio de una sociedad machista. En medio de una sociedad que tenía a la mujer en muy baja escala. Yo estoy fascinado de nuestro Dios porque Dios en su palabra nunca ha visto a la mujer de esa manera. Yo quiero que ustedes vean cómo Dios en medio de una generación o en medio de un mundo, una sociedad de aquellos años que tenía a la mujer pero muy en un bajo, la mujer era considerada menos que los esclavos. Mis hermanas amadas, miren cómo Dios ve a la mujer. Miren la grandeza del Dios que nosotros tenemos. Y ahora les voy a decir por qué. Proverbios 31 obviamente es una mujer en su casa. Una mujer piadosa en su casa. ¿Cómo vive una mujer piadosa? Verso 10. Solo le leo algunos versículos, no los voy a leer todos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. ¡Wow! El corazón de su marido, verso 11, está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Verso 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad, verso 16, y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Verso 18, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Verso 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Verso 22, ella está con los pelos parados el día entero, llena de grasa así el día entero. No, miren el verso 22. Ella atiende a su marido, atiende a su casa, hace negocio. Pero se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Cuidado. Ese es el ejemplo de Proverbios 31. Verso 23. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Y por qué lo conocen los maridos?
A su marido, ¿por qué lo conocen? Oye, porque eso está planchadito. Hace telas y vende y da cintas al mercader, pero no se limita a hacer cosas. Abre su boca con sabiduría. Verso 26. Y la ley de clemencia está en su lengua. Verso 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Verso 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Mis hermanas, voy a hacerle el cuento rápido de cómo yo esquematizo rápidamente Proverbios 31. Una mujer virtuosa en su casa es aquella que colabora con el esposo. Es digna de confianza, es fuente de bien, es causa de respeto, es objeto de elogio. Segundo, ejecuta sus negocios con eficacia. Trae mercancía de lejos, ella va a Costco, compra, lleva su lista y sabe lo que tiene que comprar, lo que tiene que llevar en la bolsa y lo que no. Bueno, déjame no decir Costco nada más porque aquí hay un problema de Costco, BJ. Pero ella va allí y ella sabe, y Sam es el otro, y ella sabe lo que tiene que comprar, lo que no, lo que falta en su dispensario. Tiene buena cabeza para los negocios. Ella saca sus cuentas, administra sabiamente, aprovecha el mercado y produce hasta lo máximo. Sabe tratar con mercaderes, con los que venden. Tercera cosa, atiende la casa con cariño, sabe suministrar la ropa para la familia, provee comida y ropa según la necesidad, vigila la administración del hogar, sabe, y cada rato así en la cama le dice a su esposo, oye, las cosas tenemos que aguantarnos aquí, tenemos que aguantarnos allá. Ella no toma la decisión, ella se la dice a su marido, porque ella está al tanto de la administración de su casa. Cuarta cosa que veo en Proverbios, simpatiza con los desheredados de la sociedad. O sea, ella tiene sus ahorritos para darle a los pobres, para dar a los necesitados. Quinta cosa, consagra su vida a Dios. Nada de eso la aparta del Señor, al contrario, ese es su ministerio. Por lo tanto, ella tiene un temor sano de Jehová, dice el verso 30. Y también tiene hermosura y madurez espiritual. Y el sexto punto de este hermoso capítulo es que merece una recompensa especial de parte de los hijos, de parte de su esposo. Y ahí, mis hermanas, el ideal de aquella mujer cuyo ministerio es su hogar, donde está su familia. Claro que es un ideal, claro que es el ideal, pero ahí es donde ustedes tienen que enfocarse. En penúltimo lugar, dice Pablo que las mujeres maduras le enseñan a las jóvenes a ser buenas. O sea, la palabra buenas pudiera ser traducirse como amables. Amables. Es difícil para un hombre llegar del trabajo y ver gritería, que la casa se está cayendo. La mujer es amable. La mujer tiene que luchar con ese espíritu quejumbroso. La mujer tiene que ser amable y bondadosa. Por eso esas cualidades son cualidades femeninas, mis hermanas. Ese espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y en último lugar, que las mujeres sean sujetas a sus maridos. Y ahí ya la hermana Maylene habló de eso. Pero sí les quiero que vean que esta lista comienza y termina igual. ¿Se dieron cuenta? Las mujeres deben ser, en primer lugar, ¿qué deben ser? Amantes de sus maridos. Y en último lugar, ¿qué deben ser? Sujetas a sus maridos. Ese es el vínculo perfecto. Ese es el vínculo matrimonial. Una sujeción en amor. Amadas hermanas, la sujeción es en amor. ¿Saben eso? Una sujeción verdadera no es aquella en la que tú te sujetas a un tirano, en la que tú te sujetas a un hombre que es un tirano sobre ti. No, es una sujeción en amor. Y por eso Pablo nos da a los hombres, Pablo inspirado por el Espíritu Santo, una gran encomienda y un gran estándar. A mí me parece más difícil lo que se nos pide a nosotros que a ustedes, ¿saben? Para serles sincero. Porque es que lo que se nos pide a nosotros es abrumador. Efesios dice que debemos amar a nuestras mujeres como que, como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! Como Cristo amó a la iglesia.
El Evangelio, mis hermanas, proclama la absoluta igualdad de la mujer con respecto al hombre. Eso quiero enfatizarlo también, para que nadie se vaya con una idea rara. Las mujeres y los hombres somos iguales en dignidad, iguales en valor, iguales en inteligencia, iguales en sabiduría, iguales en la salvación, iguales en la santificación, iguales en los derechos que tenemos en el Señor Jesucristo. Aquí en este reino no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Todos somos unos en Cristo Jesús. Pero sin embargo, con esa misma unidad que tenemos que Cristo ha hecho por nosotros, también Dios ha establecido un orden. Porque para que funcionen las cosas debe haber un orden. Y ese orden está en todas las áreas de la vida. Los gobernantes, los padres, los pastores y los esposos. Y los esposos, mi hermana. Así que cuando a ti se te ocurra esa brillante idea de gastar en algo o de mudarte o de arreglar esta cosa en la casa o de cambiar los horarios de algo o de cualquier otra cosa, mi hermana, aunque tú pienses que es una brillante idea, aunque tú pienses que eres más inteligente que tu marido, aunque tú pienses todo eso, mi hermana, acuérdate que del orden que Dios ha establecido. Que tu esposo no se lleve una sorpresa cuando llegue a la casa. A no ser que sea una sorpresa, ¿ok? Díselo. Mi amor, esta brillante idea, tengo esta brillante idea. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Y mi hermana, cuando esa brillante idea, tu esposo diga, no, mi hermana, cambia la idea. Cambia la idea. Sometiéndote a la voluntad de tu Señor, de Cristo mismo. De Cristo mismo. Ahora, ¿cuál es el resultado que las mujeres maduras, ahora mucho más rápido, traen a la iglesia cuando le enseñan estas cosas a las jóvenes? Bueno, mis hermanas, verso 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo dice que las esposas jóvenes deben reunir estas características para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que el evangelio no sea desacreditado. Amadas hermanas, porque nosotros podemos tener aquí en este púlpito, y gracias a Dios hasta este minuto es así, la mejor teología del mundo. Yo estoy convencido que esta iglesia enseña la mejor teología del mundo. La mejor. Y no porque se nos ocurrió a nosotros, porque Dios nos ha dado la bendición de haber heredado lo mejor de la historia del cristianismo. Pero mis amadas hermanas, ¿ustedes saben qué? Si no adornamos esta doctrina con vidas comprometidas con el Señor, con vidas que vivan lo que creen, mis hermanas, estaremos desacreditando el evangelio que predicamos. Las mujeres jóvenes no deben comportarse de una manera que dé razón a los incrédulos para que acusen a los creyentes de hipócritas. Y a mí me encanta con la frase que Pablo termina en el verso 10. Después de hablar de los jóvenes, de las mujeres jóvenes, de las maduras, de los ancianos, después de hablar de todo, dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Sí, la doctrina tiene que ser adornada. Tiene que ser adornada con vidas que vivan esa doctrina, mis hermanas. Toda doctrina cristiana, como decían nuestras hermanas hoy, toda doctrina cristiana tiene, mis hermanas, una repercusión en tu vida. Ponte a pensar en cualquiera. La predestinación, si eso tiene una repercusión en tu vida. Cuando viene el desaliento sobre ti, tú tienes que decir, yo soy elegida y Dios me ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Yo comparto con Cristo la herencia que me corresponde por haber sido sustituido por Cristo en la cruz. Y mis hermanas, toda doctrina cristiana tiene una repercusión práctica en tu vida. Toda doctrina cristiana nos lleva a nosotros a una repercusión en el diario vivir. La doctrina nunca es fría, nunca se queda en un libro. Nunca es como aprender matemáticas, siempre transforma vidas. Y mis amadas hermanas, ustedes están llamadas a adornar el evangelio de Jesucristo en sus vidas. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Les termino. Lo que la doctrina de Dios, nuestro Salvador, y se las digo rápido, para aquellas mujeres que hay entre nosotros que no han oído cuál es la doctrina de Dios. Jesús murió por nuestros pecados. Hemos sido reconciliados con el Padre a través de la muerte de su Hijo en la cruz. Una muerte que es sustitutiva. O sea que Cristo tomó el lugar nuestro en la cruz. El lugar de todos los que creen y se arrepienten. El lugar que merecíamos nosotros. Cristo lo tomó por nosotros en la cruz.
Así que si tú has creído en Cristo, mi hermana, tú eres nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Tu vida vieja ya pasó. Ahora tú estás llamada a vivir en novedad de vida, en una vida nueva. Por lo tanto, pasó tu coqueteo con el pecado, pasó tu estilo de vida conforme al mundo, pasó tu manera de vestirte como antes, pasó tu manera de comportarte, pasaron tus deseos pecaminosos, pasaron, ya pasaron. Y aquí ahora tienes nueva vida, y esa vida es adornar el evangelio que ha sido predicada sobre ti. Y en último lugar, para aquellas mujeres que hoy hay acá, que aún no conocen a Cristo, nuestro llamado siempre es el mismo. Ven a Cristo, ven a Cristo. Hay perdón suficiente en Cristo para todos tus pecados. Cristo es un gran salvador, experto en salvar pecadores. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, serás una mujer más transformada por su gracia. Amadas hermanas, vamos a orar y Dios las haya bendecido durante este tiempo que hemos tenido. Nos ponemos en pie y oramos. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Padre, por este buen tiempo que hemos pasado. Gracias, Señor, por habernos dado la bendición de estar en este lugar. Gracias por la vida de nuestras hermanas. Gracias por el evangelio que tú estás levantando en medio de este lugar. Gracias por la vida de piedad que viven nuestras hermanas. Sabemos sus luchas. Sabemos, Señor, que ellas han sido transformadas por tu gracia y son mujeres que se han dispuesto por Jesucristo a vivir y adornar el evangelio. Padre, gracias por estas conferencias. Gracias por el tiempo que hemos podido exponernos a tu palabra. Padre Santo, bendice este día, pero este es un fin de semana en que estaremos nuevamente compartiendo tu palabra mañana, Señor. Ayúdanos a prepararnos para el domingo, el día de la resurrección, el primer día de la semana. Bendice a nuestras hermanas en sus hogares. Padre, te pedimos especialmente por aquellas hermanas que hay entre nosotros que tienen que lidiar con maridos inconversos. Te pedimos especialmente por aquellas hermanas que tienen que lidiar con hijos inconversos. Padre Santo, dales la ayuda de tu Espíritu Santo. Padre, ayúdalas en sus hogares para que ellas puedan dar testimonio del Evangelio. Y salva a nuestros hijos. Salva a los maridos que no te conocen. Padre Santo, salva a las mujeres que hay en este lugar que aún no ha tenido un encuentro con Cristo. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro bendito Salvador. Amén. Están despedidas, hermanas. Damos gracias por sus vidas. No están despedidas. Las preguntas. ¿Sí? Sí, perfecto. Espérate, no se vayan. Siéntense, hermanos.